Hola a todos, mi nombre es Harold de neuromarketingytecnología.com y en este video les voy a hablar acerca de cómo ubicar palabras claves dentro de un artículo, ¿sí? Con el fin de posicionarlo en Google. Bueno, pues lo primero es que los invito a ver el video anterior en donde yo hablo de cómo investigar palabras claves para escribir un artículo para tu blog, ¿sí? Es decir, van a mi canal de neuromarketing y tecnología. Van por acá, a ver. Y aquí en este buscador eh, agregan el nombre del artículo o alguna parte de él para que lleguen directamente al video. Entonces acá les expliqué cómo investigar esas palabras claves, les di bastantes trucos, ¿sí? Y luego les recomendé sobre cómo averiguar temáticas para escribir. No di todas las claves porque todas esas claves las tengo en este video, que también les recomiendo ver. Cómo saber los temas que gustan a tu audiencia y de qué escribir. Bueno, pues utilicen las claves que doy en este video tanto para investigar palabras claves como para escribir temáticas, ¿sí? Para hacerlo de una manera rápida, pues entonces vámonos a Google, suponiendo de que yo vaya a escribir un artículo acerca de mascotas. Entonces voy a escribir el artículo con SEO local, que es mascotas en adopción en Medellín, ¿sí? La palabra clave principal sería mascotas en adopción, que sería alguna de estas mascotas en adopción. Tiene un volumen de búsqueda de 5400. Recuerden que la repetición de la palabra clave en el artículo, pues de la palabra clave principal, debería ser de 2 a un 5%. Bueno, todo depende, ¿sí? Bueno, repiten esa palabra clave a lo largo del artículo, es decir, en las imágenes, en el título, en la URL, en alguno de los H2, en, ¿cómo se llama esto? Al inicio del párrafo, en un anchor text, etcétera, ¿sí? Lo repiten bastante. Y bueno, la palabra clave no necesariamente tiene que estar solitaria, ¿sí? Puede ir dentro de un texto. Lo importante es que quede dentro de alguna parte, ¿sí? Dentro de la URL, dentro de la imagen, pero lo importante es que se tenga esa palabra clave, ¿sí? Muy bien, entonces sinónimos, pues es sencillo. Nos vamos a, ¿cómo se llama esta? Sinónimos, word reference, y acá pues colocan la palabra clave o alguna parte de la palabra clave, por ejemplo mascota. No nos sirve mucho esto, ¿sí? A talismán, amuleto, fetiche. No nos servirá pues para lo que estamos tratando de buscar, pero en términos generales esta herramienta les va a ayudar mucho a buscar sinónimos de alguna palabra que ustedes vayan a buscar, qué sé yo, a ver, por ejemplo, parejas. Entonces, por ejemplo, acá, par, dúo, emparejamiento, todo esto son palabras que pueden utilizar y le buscan obviamente su respectivo volumen de búsqueda y lo van agregando acá, ¿sí? En donde dice sinónimos, porque es otra manera. Uno cree que las personas buscan como uno cree, ¿cierto? Pues como uno buscaría en términos generales, pero realmente muchas personas utilizan sinónimos, otras maneras de referirse a una misma palabra clave. Pues entonces esas palabras clave las tienen que anotar acá y esos sinónimos los van a escribir a lo largo del artículo. Luego vienen los H2, ¿sí? Entonces los H2 son esto que yo decía acá, que van a utilizar o que van a ampliar el universo del H1, es decir, que van a dar un mayor contexto, van a terminar de explicar esta palabra clave H1. ¿Sí? Si es mascotas en adopción, pues entonces yo digo tipos de mascotas. Por ejemplo, mejores
mascotas para adoptar. ¿Sí? Esto amplía este universo. Venta de mascotas. ¿Sí? Esto es otro H2 porque también tiene un buen volumen de búsqueda. Venta de mascotas. Criadero de mascotas, otro que había visto por ahí. Criadero de mascotas. Así voy buscando los H2 que me van a ampliar todo este contenido que tiene que ver con el H1, y el H3 amplía el contenido que tiene que ver con el H2. ¿Qué es esto de H1, H2 y H3? Pues simplemente cuando ustedes están escribiendo un artículo en WordPress, son los tipos de títulos, ¿sí? Es decir, la jerarquía de títulos. Pues obviamente el H1 tiene que ver con el título principal, el H2 son los subtítulos y el H3 pues son los subtítulos que están dentro del H2, ¿sí? Es tan sencillo como eso. Y ustedes en WordPress, cuando estén escribiendo el artículo, hay una parte que les permite escoger ese H1, H2 y H3, ¿sí? Entonces es eso. Mi recomendación es que para los H3 o los subtítulos de nivel 3 utilicen lo que se llama palabras de cola larga, es decir, palabras que tienen más de 3 o están compuestas de más de 3 palabras claves, ¿sí? Entonces acá hay 1, 2, 3, 4 y 5. Esta me sirve perfecto para un H3, ¿sí? Entonces tomemos esta, control C, y la pegamos como una palabra clave H3. Ahí está. Palabras claves contextuales. Son palabras claves que no están relacionadas con la palabra clave principal, pues de manera directa, pero sí es algo que se mencionaría dentro de un artículo de estos, ¿sí? A mí me gusta dar este ejemplo con fútbol, ¿sí? Si yo voy a escribir un artículo de fútbol, que esa sea mi palabra clave principal, y el H2 sea, por ejemplo, ligas de fútbol, ¿cómo se llama esto? No me ocurre en estos momentos. Equipos de fútbol, principales equipos de fútbol. El H3 sería, por ejemplo, Liga Europea, o no, por ejemplo, la Liga Española, la Liga Inglesa. Ahí están los diferentes H3 que van a ampliar el H2, ¿sí? Y ligas de fútbol que amplía el tema de fútbol. ¿Cuál sería una palabra contextual que no está hablando directamente de fútbol, pero que se podría usar perfectamente? Uniformes, árbitros, balones. Eso es lo que yo quiero decir con palabras claves contextuales, es decir, que yo no me dedico a repetir y a repetir fútbol por todos lados, sino que yo en algún momento utilizo balones, árbitros, uniformes, que Google va a detectar, bueno, me está hablando también de temas relacionados con fútbol, dentro del artículo, ¿sí? Luego, palabras claves similares. Es decir, que son palabras claves que yo no voy a utilizar de una manera clave dentro del artículo, pero que voy a utilizar en cualquier parte del artículo, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, es más, vean, yo les muestro lo que quiero decir. Keyword sheet, y acá voy a utilizar mascotas. Esto lo expliqué en el video anterior. Entonces acá hay una cantidad de palabras claves que me va a arrojar la herramienta que no tienen un volumen de búsqueda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mascotas miniaturas, TIN, esto lo voy a utilizar dentro de un artículo. Esta, mascotas mundial, mascotas más comunes, incluso no es necesario que tenga volumen de búsqueda. Por ejemplo, esta, mascotas ladrando,
tin, la voy agregando. Son palabras que no voy a utilizar en un H1, en un H2, H3, ni contextual, ni nada de esas cosas, pero en algún momento dentro de todo el texto del artículo voy a utilizarlo, ¿sí? ¿Cómo utilizo esto? Pues entonces, cuando yo esté dentro del texto del H3, escribo, a veces es muy molesto escuchar a las mascotas ladrando. Generalmente las mascotas más caras del mundo son las que más ladran. Bueno, algo así. Obviamente pues es lo que se me ocurre en estos momentos, pero cuando ustedes estén escribiendo pues van a pensar en un mejor contexto, ¿sí? Para que no se vea raro, pero esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Estas son palabras claves que no se van a repetir mucho en el artículo, se repetirán seguramente una vez, pero van a ayudar a que se encuentren más fácilmente el artículo. El anchor text es, por ejemplo, que si yo estoy escribiendo un artículo de mascotas, por ejemplo, qué sé yo, este. Enlace do follow es un enlace que yo voy a utilizar dentro del artículo y que me va a llevar a un enlace externo para encontrar más información, ¿sí? En este caso, yo voy a enviar más información o voy a enviar a mis visitantes a Wikipedia. Se recomienda que estos enlaces salientes sean exactamente muy relacionados con lo que se está hablando en el artículo. Bueno, exactamente muy relacionado, pues me parece contradictorio. Pero bueno, ya me entienden. Y que sean enlaces o que sean páginas con mucha autoridad, es decir, que muchísima gente lo visite. Y esto pues va a dar autoridad al artículo que yo estoy escribiendo. Enlaces internos son enlaces que yo tengo dentro del blog y que están relacionados con esta temática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, si estoy escribiendo un artículo de perros, pues entonces acá aprovecho y envío a los visitantes al artículo de perros, suponiendo que ese sea un artículo interno dentro de mi blog. Y acá, ¿cuál sería el anchor text? Perros, por decir, ¿sí? Gatos. Este es el texto que oculta al enlace, porque yo cuando estoy escribiendo un artículo yo no voy a escribir este https, no, ¿sí? Yo voy a poner el artículo, pero lo cubro con un anchor text, que es lo que se va a ver visiblemente: perros, gatos, mascotas, que son palabras claves. Esto deberían de ser palabras claves algunas veces. Y cuando yo ya lleve muchas veces utilizando este anchor text, pues lo cambio por otro similar para que no me quede muy repetido, para que Google no detecte que yo estoy haciendo ese artículo de una manera mañosa, ¿sí? Que esa es la idea. Y bueno, ya con esto pues ustedes tienen con qué escribir el artículo. Ya en base a esto pues entonces empiezan a redactar, y eso pues era lo que les quería hablar en este video. Nos vemos entonces en un próximo video.